conoce a Pimpi, siempre es lindo volver a presentarla, que tiene un perfil muy, muy particular, desde las ciencias duras y ese perfil matemático que le permite siempre una lógica en su pensamiento, es una característica de Pimpi, y va desde las defensas de las cuestiones de género a ser presidenta de este sindicato tan particular de amas de casa. Con lo cual Pimpi tiene realmente un perfil extraordinario, una experiencia, ha sido legisladora, es decir, tiene un recorrido muy, muy, muy denso, muy, muy vasto. Extenso. Y sí, una joven con mucho que habiendo caminado mucho. Y bueno, y la Pimpi fue subsecretaria de Defensa del Consumidor, y de ahí creo que es la idea de que transmitas tu experiencia y tus reflexiones alrededor de esa experiencia en la gestión pública, una de las tantas que hiciste, pero esta sobre esa gestión, y cómo pudieron ir dándole un tan diferente al formato histórico de lo que era defensa del consumidor. Así que, Pimpi, si vos querés, podés empezar ya el desarrollo de tu exposición. ¿Cómo no? ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, sí, sí. Muchísimo gusto. Es todo un desafío porque a mí me gusta hablar parada y con las manos, y acá tengo que estar sentada y, bueno, y las manos más o menos, tiraré un vaso, haré las cosas que correspondan, arruinaré alguna compu, en fin, veremos. Me encanta que podamos compartir este momento y que podamos compartir esta reflexión. Quiero decir que para mí es la primera vez que vamos a hacer una reflexión tan así específica con Guillermo. La experiencia ha sido más bien ir actuando y cometer errores, revisar, ir encontrando los caminos comunes. Cuando la BEA me propuso que trabajáramos un tema aquí en el CEN, y Jorge me pidió un título, yo le mandé un discurso, digamos, y Zaccagnini me dijo, no, eso no puede ser un título, tenés que hacer algo con más punch, con más golpe. Y entonces yo le dije de manera insistente que no tan cortito, porque yo quería poner de manifiesto de entrada, cuando empezáramos esta conversación, que nuestra perspectiva se corrió decididamente de lo que tradicionalmente se entiende, se escucha, e incluso se legisló respecto de lo que es el tema relativo al consumo. Y piensen ustedes, bueno, y desde ese punto de vista quisiera empezar por diferenciar eso y explicar el porqué de ese título, ¿no? Si ustedes recuerdan, la Ley de Defensa del Consumidor es la Ley 24.240, el número anterior a la 24.241, que es la que crea el sistema de la AFJP, la que privatiza la administración de los fondos previsionales. O sea, es el marco y el momento, y también en la época de la reforma constitucional, es el marco y el momento en que se impone en la Argentina y se van construyendo institucionalmente una mirada más liberal, más alejada de lo que es la tradición nacional del peronismo. Decididamente, la Constitución del 94 es bastante distinta de lo que fue el enfoque de la del 49. Y como la Ley de Defensa del Consumidor está metida en ese contexto, a pesar de que tiene cuestiones que por supuesto son interesantes y uno las debe valorizar y las emplea en su ejercicio de gobierno, como es que las personas cuando adquieren un bien o un servicio tienen derecho a estar bien informadas, tienen derecho a ser tratadas dignamente, tienen derecho, digamos, quienes son proveedores tienen responsabilidades al respecto, o sea, todas cosas que uno diría casi de sentido común que está muy bien que se valoricen. Pero, ¿cuál es el punto fuerte que nos diferencia? Que el enfoque con que esa legislación está hecha y cómo se han organizado muchas asociaciones llamadas de defensa del consumidor en nuestro país,
es una mirada, por un lado, individualista, que pone al consumidor, por un lado individualista, pero por otro lado, una mirada de la organización social como siempre en conflicto, más como los abogados que litigan que como el sistema jurídico que integra, que construye comunidad. Son dos enfoques diferentes. Y solo como ejemplo, voy a decir una vuelta que Guillermo me dijo que de alguna manera, no voy a repetir textual, pero que más importante que cuántas multas podíamos poner desde la Secretaría de Comercio era cuánto conseguíamos que el sistema de los proveedores funcionara correctamente y se asegurara que el pueblo, las personas, los trabajadores tuvieran el acceso que debían tener. Y fíjense ustedes qué diferente es a una cultura que estimula la denuncia, ponerse la gorra, estar todo el tiempo vigilando, y van a gloriarse de cuánta gente uno mete presa, cuánta gente pone multa. Que no quiere decir privarse del derecho a poner sanciones frente a los incumplimientos que alteran el orden que es del bien común. No sé si estoy siendo clara, así que ustedes cada tanto díganme algo así, no sé, alguna cosa. Ahí la veo a mi compañera de Chubut, la Patricia, que me olvidé de avisar que están mis compañeras de distintos lugares del país, los compañeros con los que armamos aquí, es un gusto compartir con ustedes, ¿no? Bueno, digo que nuestra legislación se hizo con esa lógica y las asociaciones se formaron a esa lógica. Y en esa lógica también las asociaciones de defensa del consumidor, llamadas así, tienen una cantidad de prerrogativas que la propia ley les da y les permite, y que también ha permitido una cantidad de conducta muy insociable que en nuestra gestión nosotros tuvimos que, digamos, discutir y eventualmente sancionar, y ya les voy a contar un poquito de nuestras experiencias. Pero quiero decir que en los países desarrollados, el tema de los derechos de los consumidores tiene completamente otro carril. Las asociaciones de consumidores en Estados Unidos son prácticamente empresas que, aunque sean sin fines de lucro, bueno, es porque se denominan sin fines de lucro, pero son empresas que trabajan, son como controladores paraestatales en la relación entre las empresas, para discutir sobre si se respeta la competencia, si se cuidan los consumidores. De hecho, ha sido bastante paradigmático que fue una acción colectiva de una asociación la que pudo demostrar ese fraude que se había hecho desde Volkswagen con el tema de que habían alterado un software para que no se midiera las verdaderas emisiones contaminantes de su auto, y eso le valió un quilombo fenomenal a la empresa. Después de varios años de haber hecho ellos ese fraude que impedía que el control que se hiciera sobre los autos fuera el correcto. Entonces, las asociaciones aquí también se trataron de armar un poco a imagen y semejanza de eso. Pero nuestra legislación, además, por lo que fuere, tal vez porque las propias asociaciones que ya existían lo promovieron, tienen incluso como menos restricciones para actuar. De hecho, las asociaciones en Argentina tienen posibilidades de ejercer frente a la justicia representación de colectivos sin que las integrantes de esos colectivos le hayan asignado esa representación. O sea, pueden actuar como por un mundo más innominado, que eso les ha dado una posibilidad de delinquir bastante interesante, porque alguna asociación desarrolló un modus operandi consistente en instalar un tema, como fue el caso que nosotros investigamos, y después el gobierno que siguió, cuando nosotros nos fuimos en el 2013, lo abandonó y después la justicia lo archivó, pero una cosa que era muy interesante de seguir, también justamente para cambiar la lógica, que consistía en instalar un tema públicamente, decir que los bancos cobraban comisiones altas, pongámosle en este caso, un seguro, una cuota por seguro que era excesiva, lo denuncian aquí, lo denuncian allá, presentan notas, se presentan en los bancos y finalmente se presentan a la justicia. Algunos de los bancos entran a contestarle. Cuando entran a contestarle empieza un litigio. Cuando los bancos no dan ni bolilla, a veces esos expedientes mueren,
cuando ingresan al proceso judicial, la asociación en algún punto les ofrece algo que la ley les permite, que es hacer un acuerdo. Hacen un acuerdo en representación de todos los clientes de ese banco sujetos a esa modalidad de crédito, etc. Y entonces de pronto ocurrió, esto fue lo que nos motivó a nosotros y nos permitió detectar más de una situación que se procede del mismo modo, que se corrige de acá para adelante cómo se actúa, y hacia atrás se establece una modalidad de compensación, porque el banco había tenido cobros indebidos, digamos en este caso. La asociación dice, nuestros abogados no cobran, no cobramos honorario, ¿no? En fin. Bueno, cuando entramos a arañar, pedimos informe, buscamos, además, ¿qué encontramos? Encontramos que en esos acuerdos las asociaciones le aseguran al banco un periodo breve en que debe informar y una modalidad muy mezquina de información. Por ejemplo, que publiquen un edicto donde le dicen a las personas que le van a reintegrar algo de lo que le cobraron indebidamente. Por ejemplo, que diga que en los próximos 30 o 60 días se tienen que presentar si quieren recibirla. Por supuesto, el enormísimo porcentaje de usuarios, de clientes del banco que tienen ese préstamo ni se enteran que eso ocurrió. Y justamente la cosa saltó porque a una persona muy, diría yo, un poco muy cuidadosa, le sorprendió que un día le cobraran menos comisión. Y fue a preguntar al banco si qué había pasado. Y el banco le dijo, es que hubo un arreglo con Adecua. Así que, bueno, si me han cobrado mal, devuélvanme lo que me pagan. No, ya se venció el plazo. ¿Cómo se venció el plazo? Vaya a Adecua. Bueno, eso desató la denuncia frente a la acción del Estado y nosotros la impulsamos. Pero eso solamente como un ejemplo de cómo algo que teóricamente está previsto desde la ley como una herramienta para la comunidad, para preservar sus derechos, se convierte en un negocio, porque el detalle final, así la frutilla de la torta, la presidenta tomó esto, lo denunció y demás, es que de los dineros que había devuelto los bancos, ya no me acuerdo ahora exacto los números, pero pongámosle 1,5 millones de pesos habían sido devueltos entre, supongamos, 10.000 clientes, una cantidad de clientes, no estoy diciendo pavada, 1.000 y pico de clientes, y 15 millones de pesos entre los 10, 12, 15 abogados que habían intervenido, y que los había pagado la empresa a pesar de que la asociación decía no cobro. Bueno, esto formó parte de la cultura que por mucho tiempo estuvo instalada entre las asociaciones de defensa del consumidor. Cuando yo estuve en el gobierno en la década ganada y orgullosamente digo, he sido parte de eso, la primera mitad estuve trabajando con niñez, con mujer, trabajamos precisamente, siempre insuficiente, siempre podemos decir que hemos hecho menos de lo que hacía falta, pero siempre cuidando de poner el Estado al servicio de que mejoremos nuestra capacidad de integrarnos, de construir justicia social, de que los derechos de los niños estén protegidos, que las mujeres quebremos la lógica de la discriminación y de la falta de autonomía. De hecho, desde el Consejo de la Mujer acompañamos muy activamente la moratoria previsional que permitió que el 80 y pico % de las personas jubiladas fueran mujeres, porque somos las más excluidas del sistema. Esa fue mi primera mitad. En la segunda mitad la presidenta me mandó a trabajar con Guillermo, yo nunca había trabajado con él. Conocía algo de lo que él había hecho y me había gustado mucho cuando se armó el PROMUDEM, el programa municipal de microemprendimiento, creo que se llamaba así, porque me había gustado mucho que en esa ocasión la propuesta, y esto era del año 91, creo, 91 habrá sido, 92, era una propuesta de poder otorgarle préstamos, pequeños préstamos, a emprendedoras y emprendedores sobre la base de un aval de confianza de la gente a su alrededor y no de un aval patrimonial, que es lo que vos necesitas si querés que un banco o una institución te preste. O sea, una lógica muy, muy de integración, muy peronista. Ya en ese momento nos había encantado, aunque nosotros en el sindicato no nos pudimos colar
para hacer algo, así que yo después le había perdido el rastro a Guillermo, y cuando la presidenta me mandó a trabajar ahí, la verdad es que, no sé, yo no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, pero bueno, estábamos en medio de la discusión por la 125, era junio del 2008, y entonces yo me presenté con Guillermo y le esbocé lo que me parecía a mí que debíamos nosotros más o menos hacer de la subsecretaría. Yo no le dije expresamente así a Guillermo, pero mucho tiempo yo me había resistido precisamente a que nuestro sindicato se metiera en el tema de defensa del consumidor, porque yo lo veía siempre como una cosa de transferirle a las amas de casa la responsabilidad de asegurar las condiciones de un comercio que sea justo, que sea adecuado, que responda a nuestras necesidades. Y entonces, como no me gustaba ese rol, y miraba a Lalita de Lázaro y me agarraba la cabeza, y a nosotras decíamos, nosotras somos otra cosa, nosotras no somos consumidoras, nosotras somos trabajadoras, somos pilar de la familia, de una construcción social. Bueno, lo cierto es que yo hasta ese momento, a pesar de muchas veces que nos habían tentado, teníamos algunas acciones al respecto, específicas, direccionadas cuando era necesario, pero no nos habíamos querido inscribir nunca como asociación de defensa del consumidor. Estábamos ahí. Bueno, cuando me toca ir a trabajar con eso, he visto que donde manda capitán, el marinero no decide. Yo acababa de ordenar todas las cuentas del Consejo de la Mujer, que venía un desastre de la gestión radical, pero bueno, dejé eso ordenado y me fui para la Secretaría de Comercio. Entonces yo lo que le dije a Guillermo es que más o menos esas ideas, de que nosotros somos más bien partidarios de trabajar en un sentido más de comunidad, de trabajar con todas las organizaciones libres del pueblo, de ya con todos los sindicatos de ama de casa, pero con los centros de jubilados también, con los sindicatos de trabajadores, promover el conocimiento de nuestros derechos y el acompañamiento de nuestro pueblo organizado a través de sus organizaciones de lo que era la construcción del proyecto nacional. Y entonces, bueno, creo que en eso le pareció a Guillermo que era más o menos adecuado a lo que él pensaba que podía hacer, y también, por supuesto, tomó así a mirar que si yo iba a caminar las cosas que hablaba, ¿no? Porque también eso, uno puede tener palabras adecuadas y después tus acciones no tengan nada que ver con eso, pero bueno, empezamos a trabajar y en ese sentido nosotros hicimos, y acá están hoy algunas chicas, otras no pueden estar, la compañera Rita Colli, que de paso les mando cariño a todos ustedes, está como directora de trabajo en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, hasta aquí de Quilombo, de conciliaciones obligatorias y de cosas, así que me dijo, discúlpame que no los acompaño, pero no te olvides de contar toda la tarea que hicimos, y está aquí la Guadalupe, que fue nuestra directora de consumidor en la última etapa, y no sé si se pudo sumar la Loli, o Maroni, está también la Carmen Flores, que ahora está desempeñándose en un tema de desarrollo social, con todo lo que es las situaciones de emergencia. Bueno, y nosotras somos un equipo, y nosotras militamos como lo que somos. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, ir hacia la calle, hacia buscar las organizaciones que hubiera. También interactuamos con otros organismos del Estado en situaciones bien específicas, y constituimos y coordinó la Rita lo que llamamos el programa Valorar. ¿Por qué le pusimos Valorar? Posiblemente porque en parte venía de nuestra propia situación. Para nosotros es muy importante que se valore el trabajo que sigue siendo, que hacemos las mujeres en nuestras casas. A ustedes les consta que trabajamos todo el tiempo sobre ese tema, no como un reclamo ni un resentimiento, sino como la posibilidad de construir una sociedad que esté parada sobre sus pies y no patas para arriba, que le dé valor a lo que es valioso y que se conciba permanentemente de una manera comunitaria, socializada. Y me olvidé decir algo que yo no lo tenía tan claro para expresarlo, pero me quedó claro algunas veces escuchándole a Guillermo cuando dijo: en la cultura anglosajona el hombre es el lobo del hombre, y eso explica que en esas legislaciones, en Estados Unidos y demás, se contraponga todo el tiempo los consumidores versus las empresas, mientras que en nuestra cultura, es una cultura de
pensar el bien común de una comunidad organizada. No quiere decir que no haya conflicto entre los sectores, pero quiere decir que solo muy poquita parte de nuestra sociedad, y por eso decimos las 1000 familias, la oligarquía de la Pampa Húmeda, solo una muy poquita parte es enemiga de la existencia de la nación. Y los demás tenemos distintos roles, probablemente distintos intereses específicos y sectoriales, y por eso el Estado tiene que ser quien nos nuclee, nos oriente, nos asegure la posibilidad de construir precisamente el bien común, la justicia social. Y en ese sentido es que para nosotras fue muy importante el laburo, darle a nuestro laburo la mayor riqueza posible para acompañar un proceso que veíamos muy valioso, muy apreciable y por supuesto no sencillo de recuperar el trabajo, recuperar la producción y recuperar el consumo. Y por eso nosotros queríamos diferenciar hoy en el título mismo de la charla, que no se trata no es lo más importante defender el derecho del consumidor, sino un sentido más colectivo de asegurar el derecho de nuestro pueblo a tener los bienes, los servicios, las posibilidades que necesita y se merece como pueblo trabajador y como una patria que se vale a sí misma. Así que durante la década ganada, y nosotros debo decir que nosotros tuvimos la década ganada hasta que terminó la década, o sea, hasta el 2 de diciembre del año 2013. Nosotros no fuimos parte de la siguiente. Yo tuve al final una tareita con con derechos de personas con discapacidad en trabajo, pero refiriéndome a esto, nosotros fuimos parte de la década ganada, y si ustedes se ponen a enumerar desde el punto de vista del acceso al consumo, bueno, la cantidad de políticas con que el Estado cumplió ese rol que decimos, es que no le vamos a transferir a los consumidores la responsabilidad de garantizar su derecho a adquirir los bienes y los servicios. Tampoco quiere decir que los vamos a tratar como bebé a los que hay que darle toda la mano, de ninguna manera, como adultos, como comunidad que está organizada a través de nuestro sindicato, a través de nuestra participación en el empleo, pero con un Estado que te asegura, y Guillermo a lo largo de estos 4 años públicamente lo ha explicado ya de todas las maneras, en todos los idiomas, hay 2 pilares que sostienen el proyecto nacional. Que tengamos energía que permita una producción que sea competitiva, que nos dé los recursos, que nos dé los bienes necesarios, que nos dé los recursos para adquirir los que no producimos o para tener los insumos necesarios para la producción, pero que también esa energía esté al alcance del bienestar y el confort de la familia. Se trabajó sobre eso, nuestro gobierno congeló las tarifas, aseguró la provisión, mejoró la infraestructura incorporó cantidad de familias al acceso a los bienes. Por un lado, asegurar que tengamos energía. Y el otro vector al que siempre se refiere Guillermo es que el alimento esté al alcance del bolsillo de los trabajadores. Es decir, que nosotros como trabajadores, como trabajadoras, tengamos posibilidades de brindar a nuestra familia la cobertura de sus necesidades mediante el logro de nuestro salario a través de nuestro trabajo. O sea, casi tan sencillo como eso. Algunos que han buscado manera de denostarnos dicen, no puede ser que los números del INDEC estén bien, porque entonces, ¿por qué los salarios se ajustaban, se actualizaban por encima de eso? Y bueno, primo, porque si no, no hubiéramos cambiado la relación entre qué parte de la torta se lleva a los trabajadores y qué parte se lleva el capital, que era uno de los propósitos que vos necesariamente tenías que asegurar si estás conduciendo un proyecto peronista, un proyecto nacional, popular, que por lo tanto tenía que permitir al pueblo trabajador recuperar lo que durante tantos años se le había ido en forma permanente quitándole. Entonces, la discusión sobre el INDEC es una que también nosotros desde la subsecretaría modestamente ayudamos a sostener, porque la Secretaría de Comercio no podía hablar. Nosotros salíamos en la columna que teníamos en la televisión pública, en las oportunidades que teníamos, salíamos
a explicarlo, a explicar qué es lo que esto significaba, qué es lo que se medía con el INDEC, qué es lo que pasa con los precios. Bueno, era una pequeña voz acompañando con una explicación, porque también sabemos que las políticas que nosotros hacemos requieren también, y de eso supo mucho el peronismo en su primera etapa, requiere también construir un pensamiento y una doctrina y un apropiarse y enamorarse de esa doctrina para poder acompañar precisamente las políticas. Que no todo es cuestión de cuánta plata vos ponés. No alcanza con que vos pongas recursos para que las personas mayores se puedan jubilar. Hace falta que trabajemos sobre la idea de que esta política ha permitido que millones de amas de casa argentina por primera vez tengan derecho a una vejez digna y con autonomía. Y entonces vos decís, no basta con que esté la plata, también hace falta que de una manera colectiva nos apropiemos de esa conquista. Y eso es lo que el peronismo tenía necesidad de hacer y que para nosotros no siempre era posible. Para nosotros recibíamos los cascotas. Yo digo nosotros, sobre todo la Secretaría de Comercio, sobre todo Guillermo, y recibíamos fuego enemigo desde ya, como corresponde, pero también mucho fuego amigo. Y todo en la época en que el actual presidente era jefe de gabinete fue muy, muy evidente. Cuando él se fue, como que se habían alineado un poco más las cosas, pero después como que rápidamente también hubo, me parece, un cierto alejamiento a este concepto. Yo digo, mientras la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual supuestamente tenía que ayudarnos a que nosotros pudiéramos diversificar la comunicación y por lo tanto nuestro pensamiento, el pensamiento nacional, el que ha estado siempre ocultado, el que no ha sido el pensamiento oficial ni la historia mitista pudiera expresarse, vos veías el canal Encuentro y de pronto veías un programa donde se hablaba del gobierno de Perón y se lo denominaba el régimen. Por poner solamente un ejemplo, por no decir a quién se elegía para hacer la expresión del pensamiento nacional. Pero, digamos, todo el tiempo hay una ida y vuelta entre las políticas y cómo eso se comunica, cómo se consolida, cómo se conceptualiza. Digamos, esas dos patas estuvieron cuidadas todo el tiempo y mucho de ese cuidado radicó en la política que salía de la Secretaría de Comercio. Mucho de ese cuidado. No es casual que más de un ministro de Economía haya pasado desapercibido, mientras que el nombre de Moreno estuvo siempre en el candelero. Porque claramente ahí había una línea de trabajo, había una decisión, había una vocación y había esa construcción colectiva de sentar a la mesa a los empresarios según su área. Tenía Guillermo además esa mesa de los viernes a la mañana que le llamaban la escuelita y que yo tuve la suerte que me permitiera hacer una pasantía durante el último año y pico. Así me decía Guillermo, venía acá a hacer una pasantía, y yo le decía efectivamente, porque yo aprendí ahí un montón de cosas que por mi propio desempeño profesional, laboral, personal, yo no había tenido, y me permitió conocer y comprender muchas cosas del funcionamiento de la economía, que a veces uno habla por boca de jarro y dice cosas que no tienen que ver. Entonces, nosotros fuimos parte de la década ganada y desde el punto de vista de lo que pasaba en comercio, tuvimos esas dos etapas. La etapa en que se administró el comercio interior, la etapa en que ustedes se acordarán, los números en el mercado internacional eran buenos para los productos exportables de la Argentina, la carne, la soja, el maíz, sobre todo en algunos el trigo, y entonces si el Estado no se mete, tu riesgo por supuesto es que esos precios atraigan de manera impresionante a la exportación. Pero si parte de esos productos son los que están en la base de tu alimentación, como puede ser el pan y la carne, bueno, si no hay intervención del Estado, o sea, sacrifiquemos el consumo de nuestra familia. Bueno, que coman otra cosa, y en ese sentido,
es que funcionó para mí un par de criterios que tuvo la gestión de Guillermo que me parece que fueron muy interesantes. Uno, relativo a la carne, cuando dijo, hay una cantidad de carne que se consume, carne de vaca, que se consume en la Argentina, que nosotros vamos a asegurar, porque nosotros le vamos a respetar la cultura del asado semanal a nuestra familia. Por lo tanto, ustedes pueden producir todo lo más que se pueda, fenómeno, porque si exportamos más, también tenemos más ingresos de divisa, eso desde ya. Pero hay esta cantidad de carne que debe quedar en el mercado interno. Y no solo debe quedar en el mercado interno, no vamos a permitir que tenga el precio porque ustedes lo venden en el exterior, porque ustedes no le pueden cobrar a nuestro pueblo para que coma su asado semanal lo mismo que cobran en la exportación. Para eso las retenciones, pero además, adicionalmente, Guillermo trabajó sobre los cortes de carne específicos populares con un precio establecido y acordado. Ahí había una pregunta de una compañera Andrea que decía cómo asegurar que pudiéramos controlar los precios. Más que ya vamos a ver si podemos volver sobre eso enseguida. No sé qué tiempo tengo, capaz que me estoy excediendo. Bueno, esa fue una cosa. Muy importante, muy importante. Estamos hablando de la primera etapa y de la administración del comercio interior. También en la administración del comercio interior, Guillermo hizo algo que yo creo que no está en ningún libro de economía, forma parte de poder integrar la formación técnica en economía que tiene Guillermo con su experiencia como comerciante, o sea, su calle, y también su formación doctrinaria como peronista. Y puesto eso todo junto en un lugar, lo que salió fue la posibilidad de tener una gran creatividad para tener políticas que permitieran el objetivo. ¿Y el objetivo cuál tenía que ser? Asegurar a nuestro pueblo, esto que decíamos antes, que esté el alimento al alcance de la mesa familiar, y al mismo tiempo asegurar que las empresas tengan vida, que las empresas puedan producir, puedan mejorar, puedan crecer y eventualmente también algunas de ellas sumarse a la exportación. O sea, de ninguna manera durante la década ganada, lo que iluminó la relación del gobierno con las empresas fue esa lógica que a veces uno ve aparecer ahora mucho, que es una especie de lógica antiempresaria. A todos los enemigos son las empresas, los enemigos son las empresas. Que una cosa es que vos pienses que todos somos parte de la misma comunidad, otra cosa es que vos pienses que tenés que darle el privilegio a tal sector o darle la conducción del proyecto a tal sector. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Las empresas son parte de la comunidad, parte indispensable de la comunidad. Ellas organizan la producción. Y las empresas grandes son las que pueden ser nuestra nave insignia para salir a conquistar el mundo. No es que, no, ganan mucha plata, entonces hay que pegarle. Todos queremos tener un poncho raído y andar en pata y tomar mate cocido. Y no, nosotros queremos la lógica del peronismo. No es una lógica de hacernos cada vez menos, es una lógica de crecer para todos poder tener satisfechas nuestras necesidades. Y me acuerdo que en reuniones con asociaciones de consumidores, que nosotros, dicho sea de paso, aumentamos en más de un 35% la cantidad de asociaciones inscriptas, para que se agarraran la cabeza a las tradicionales, porque decían que se iban a disminuir sus posibilidades de tener subsidios por parte del Estado, pero nosotros las ampliamos justamente para que el concepto no fuera ni sectario, ni elitista, ni mucho menos un negocio para 2 o 3 vivos, o para un estudio de abogado que se pusiera la chapa. Y me acuerdo cuando en reuniones Guillermo nos explicaba, estamos hablando después de la crisis del 2008, 2009, con las asociaciones o con el Consejo Federal de Consumo, que eran los compañeros de las provincias que venían ávidos a escucharlo a Guillermo, a comprender lo que estaba pasando en la Argentina, a tratar de tener herramientas ellos para actuar y correrse de la mera lógica de recibir denuncias y poner multas. ¿Multas qué? Paréntesis.
si la multa que poníamos eran de 20.000 pesos de esa época para abajo, pasaban en la justicia y nos la ratificaban. Y las multas que poníamos que eran más importantes, casi siempre la justicia de alguna manera te la volteaba. O sea, ese camino nunca fue un buen camino, salvo para pequeños conflictos, que de todas maneras lo mejor sería que se pudieran resolver directamente ahí en la subsecretaría, en la dirección de consumo, y no tener que poner todo un proceso judicial para pequeñas cosas que perfectamente pueden resolverse. Bueno, pero cuando estábamos en esas reuniones, Guillermo decía que, bueno, ya no me acuerdo exacto cómo lo decía, pero era más o menos así. Si con la plata apenas para comer, vos tenés como con el menemismo, y entonces, Sacagnini dice que redonde, bueno, son estas. Con Menem tal vez tenías un salario y te alcanzaba para comer, pero no para mucho más. Con los radicales no te alcanzaba ni para comer. Nuestro proyecto es que te alcance para comer, para que los chicos estudien, para que vayan a danza, al fútbol, al cine, ¿no? Haciendo como claramente una diferencia. Y eso significaba que el Estado tenía que tener política. Y me estoy refiriendo ahora a ese análisis de la cadena de valor para poder hablar de los precios, donde lo que hizo Guillermo fue hacer una caracterización, una organización de los productos de consumo interno, los de consumo masivo, los de consumo selectivo y los de consumo premium. Ni les voy a decir lo que ustedes se lo pueden imaginar. Lo importante era que durante el año, en 3 oportunidades, se reunía no con el supermercado, no iba a pedirle al supermercado que ponga un precio, no ponía un precio que todos los supermercados tenían que tener lo mismo, porque capaz que este local le cuesta más, no sé, la manera en que organizara su negocio no era el métier de la Secretaría de Comercio. Era asegurar que desde donde viene la cosa haya en cada eslabón de la cadena una ganancia razonable. Y entonces a los productos de consumo masivo les proponía, les permitía un aumento de 1 punto y pico 3 veces al año, o sea que no llegara ni a 5 puntos durante el año. A los de consumo selectivo les permitía que lleguen, pongámosle, a 10 puntos. A las de consumo premium les permitía que llegue a 15 o algo más. Puede ser que mi número, yo no me lo estoy acordando exacto, pero más o menos era eso. Y posiblemente eso explique que en la medición del INDEC uno tenga un índice de precio al consumidor por año que rondara los 10 puntos, un poco menos, un poquito más. Y sin embargo, si fuera una familia que tenía un nivel de consumo de marca más sofisticada y demás, tu aumento al año no hubiera sido en ese punto de 10%, sino en 18%. Y al mismo tiempo, porque la percepción que nosotros teníamos como usuario es que medís lo que te aumenta. Nunca los compañeros, cuando hablaban de lo que te aumenta, estaban tomando nota de que hacía 3 años, 4 años, 5 años que pagaban lo mismo de luz, por ejemplo, o de gas, o del transporte, que es tan importante para... Bueno, en fin. Nosotros en esa primera etapa salimos hacia afuera, a buscar comunidad organizada, todo lo que pudimos, pusimos un móvil en la calle, estuvimos en programas de televisión, hicimos reuniones regionales, capacitación con el programa Valorar, y tomábamos cada cosa de las que hacía el gobierno en esta línea, cuando Guillermo armó la modalidad de que vos podías cambiar el calefón por uno nuevo, y que hizo toda una negociación que hasta a los gasistas lo incluía. En fin, cuando organizábamos con el respaldo de la Secretaría para que fueran los ómnibus acá al mercado central, en fin, todas aquellas medidas, o cuando el pan estaba a tantos pesos, se aseguraba una cierta cantidad de pan a un precio muy bajito. Bueno, no daba para todo, porque tenía que haber ese equilibrio entre todos. Bueno, nosotros en esa etapa acompañamos desarrollando un espacio de participación con esta lógica diferente a la lógica tradicional de las asociaciones consumidores. En la segunda etapa, cuando tuvo que
administrarse desde la Secretaría de Comercio el comercio exterior, porque el mundo también había cambiado, porque en el mundo habían salido a invadirnos con sus productos porque sus mercados se habían achicado. Entonces el rol del Estado necesariamente tenía que ser distinto. Bueno, esas cosas pueden explicar mejor, por supuesto, la Beatriz y Guillermo, pero lo concreto es que cuando, eso también nosotros lo hemos visto, a Guillermo teniendo su equipo de trabajo y mirando si los pedidos de aumento de importación de tal o cual empresa respondían a que hubiera crecido su producción y estuviera pagando más impuestos, o hubiera crecido su producción y estuviera incorporando más trabajadores, y no ninguna cosa burocrática, ni que saliera por, hago un Excel y me sale por sistema y a todo le autorizo así, o asá, o no sé qué. Bueno, en todas esas etapas, la subsecretaría fue una pequeña herramienta por la que la Secretaría de Comercio podía actuar hacia el conjunto de la sociedad, con volantes, armamos una página web que estuvo buenísima, armamos un sitio web que fue muy lindo, pero que duró 4 meses, se llamaba Precio en su sitio, nos tomó muchos meses armarlo, y lo interesante es que era un sitio al que se había comprometido que los supermercados subieran sus precios para una cierta cantidad de productos básicos que lo elaboramos. No decía, la secretaría no le decía cuánto tenía que cobrar, ofrecía a la subsecretaría una modalidad para que vos pudieras, con el precio que informaba la empresa, armar tu comparación para comprar georreferencia. Estaba re precioso, creo que lo mandamos en octubre por ahí del 2012. Pero en febrero del 2013 la situación estaba difícil y Guillermo hizo una movida muy audaz, muy impresionante, porque hizo que se congelaran todos los precios al precio que tenían el 1 de febrero. Reunió a los supermercados, reunió a los proveedores, a los mayoristas, a los distribuidores, a los fabricantes, y dijo, acá paramos por 3 meses, porque vamos a frenar esta embestida que está procurando minar todo el esfuerzo que el gobierno hace para cuidar la producción, el trabajo y el consumo. Bueno, son mis palabras, no son las de él, pero hizo eso y dijo, pues, hacemos esto y tenemos la posibilidad de prorrogarlo por 3 meses, aunque tal vez en 3 meses algunas partes tengamos que ajustar. Eso ocurrió efectivamente cuando se congelaron por 6 meses los precios. Obviamente nuestro sitio, Precio en su sitio, no fue ya atractivo ni interesante porque ahí no había ningún cambio. Pero la perlita del asunto fue que Clarín publicaba periódicamente su changuito, un changuito que tenía, pongámosle, 20 y tantos, o sea que ahí dice, vamos terminando. Publicaba una lista de productos y su variación de precios. Cuando empezó con esto y no le cambiaban los precios, Guillermo lo alertó a un periodista que mostró que el changuito de Clarín estaba confirmando lo que decía el gobierno de los precios congelados, mientras las páginas interiores de Clarín pegaban y pegaban con la inflación y demás. Por supuesto, desapareció el changuito de Clarín. Me quedan millones de cosas por decir. La primera etapa nuestra fue de ir a cambiar la lógica de construcción social del tema. La segunda etapa fue la de ser una herramienta para la política de la Secretaría. Tuvimos que frenar a los idiotas útiles que publicaban números porque medían en seis almacenes de barrio y una lista de 30 productos, hacían un índice y decían que eso era la inflación. Tuvimos que defendernos y salir a cada una de las pequeñas, de nuestro pequeño aporte para las grandes peleas que estaba dando el gobierno, en condiciones que cada vez se iban haciendo más difíciles. Me acuerdo que fin del año 2012, Guillermo decía, esto requiere sangre, sudor y lágrimas. Nosotros tenemos que empezar a imaginarnos que nuestro proyecto tiene que pasar de ser
un proyecto orientado al consumo, a orientarse a la producción, impulsó los viajes para abrir mercados internacionales. Nosotros no participamos de eso, nosotros solamente estábamos acá, pero en definitiva, con lo que me gustaría cerrar un poco esta conversación es para decirles que si hablamos de los derechos, del derecho al consumo, estamos hablando de una parte de los derechos. La misma compañera preguntaba, ¿por qué no hablar de libertad de consumo? Bueno, el concepto de libertad, imagínate, es un concepto que en el año 88 me tocó la posibilidad de ir a un encuentro de mujeres en Cuba, y los compañeros y compañeras cubanas que conocí me decían, ustedes tienen libertad de comprarse un carro, me decían. Carro, en porteño sería carro, se refiere a auto, ¿no? Y yo decía, bueno, no, nosotros no tenemos libertad de comprarnos un auto. Nosotros tenemos, los que tienen un determinado ingreso tienen posibilidad de comprarse un auto. Entonces, libertad de consumo en la medida en que tu libertad tiene que ser con el concepto del peronismo. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y finalmente, la tarea de defensa de los consumidores tiene que ser una pequeña rueda de auxilio para acompañar un proyecto de desarrollo, es decir, justicia social con independencia económica en el ejercicio de nuestra soberanía política. Y me han quedado 1000 anécdotas preciosas que me hubiera gustado compartir. Gracias.